explicar, cómo describir un amor tan profundo, es imposible de medir. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Continuamos, mis queridos hermanos y amigos, con este maravilloso salmo, el Salmo 40, recordándonos que David se encontraba necesitado, se encontraba afligido. David está pidiendo el socorro de Dios, la ayuda de Dios. Sálvame, Señor, socórreme, Señor. Apresúrate a salvarme, Padre. No te tardes en ayudarme, Señor. David esperó pacientemente en el Señor, esperó en el Señor, clamó a Jehová y Dios escuchó su clamor. Y Dios fue quien lo rescató, fue quien lo salvó del pozo de la desesperación. Fue Jehová quien ayudó a David en el pasado. Y Dios está ayudando a David también en el presente. Seguramente Dios seguirá ayudando al rey David y a todos sus siervos en el futuro, porque su compromiso es, su promesa es, donde quiera que tú vayas, iré contigo. No te dejaré, no te desampararé. De modo que podemos decir confiadamente, el Señor es nuestro ayudador. El Señor es nuestro ayudador. El Señor es nuestra fortaleza en el día de la angustia. El Señor es nuestro ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. En el Salmo 40 estuvimos viendo el versículo 2. Dice David, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. Vean la imagen. Me hizo sacar del lodo, del barro, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña. Lodo y peña, barro y roca. Dios salvó a David y lo puso en tierra firme. Lo puso en tierra firme para darle estabilidad, para darle firmeza, para darle seguridad a la vida de David. Afirma tus pasos, David. Endereza tus pasos, David. Lo sacó del lodo y lo puso sobre peña. Pero mira el versículo 2 cómo termina. Me llama la atención. Enderezó mis pasos. Cuando me sacó del lodo cenagoso, me puso sobre la peña, Jehová enderezó mis pasos. Y eso me indica a mí, por el Salmo 38, por el Salmo 39, y también por este Salmo 40, de que David había caído en el pozo de la desesperación, había caído en el lodo cenagoso por un acto de desobediencia, un acto de rebeldía, un acto de pecado en la vida de David. Porque el pecado hunde a las personas, porque el pecado ahoga a las personas, porque el pecado te destruye. ¿Por qué Jonás lo tragó un gran pez? ¿Por qué Jonás estaba ahí en el vientre del gran pez? Por rebeldía, por desobediencia, porque no escuchó la voz del Señor, porque desobedeció la palabra de Jehová que había venido sobre él. La desobediencia, la rebeldía, el no escuchar la voz del Señor, el no poner atento a la voz de Dios, eso me hunde. Eso me hace descender hasta caer a un pozo sin fondo, hasta caer al vientre del gran pez. Pero estos hombres clamaron a Jehová, pidieron el socorro de Dios, y Dios sacó a Jonás del vientre del gran pez, y Dios, en su bondad y misericordia, rescató, salvó en el pasado
a David y lo sacó del pozo de la desesperación y puso sus pies sobre peña, enderezó sus pasos. El resultado de esto, versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. David, cuando fue rescatado por el Señor, un cántico nuevo en su boca, un cántico nuevo en su corazón, comenzó a alabar, comenzó a proclamar, comenzó a anunciar. Eso lo vamos a ver más adelante en el verso 9. Anunció la justicia de Dios, publicó la fidelidad de Dios, habló de la misericordia de Dios. Un cántico nuevo en la boca de David, una alabanza nueva en la boca de David. David adoraba al Señor en todo tiempo. Él decía siempre, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continua en mi boca. Y aquí David dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto, muchos y temerán, verán esto. Fíjate, el alabar al Señor, el bendecir al Señor en todo tiempo, en engrandecer al Señor en todo tiempo, en glorificar al Señor en todo tiempo. Esto lo van a ver otros y van a temer al Señor y van a confiar en el Señor y van a creer en el Señor. Porque David luego va a dar testimonio de cómo Dios lo salvó, de cómo Dios lo rescató, de cómo Dios tuvo misericordia de él, de cómo la fidelidad de Dios estuvo con él, cómo Dios mostró compasión sobre él. Él va a dar testimonio de esa bondad de Dios, de esa fidelidad, de esa justicia de Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Mira cómo termina el versículo 3. Y confiarán en Jehová. Versículo 4. Creo que este es el tema principal de este salmo. Bienaventurado. Nuevamente encontramos la palabra bienaventurado. Los salmos comienzan con una bienaventuranza. Recuerden, en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El Salmo 2 termina también con una bienaventuranza. Bienaventurado el que confía en el Hijo. En el Salmo 2, versículo 13, se nos invita a honrar al Hijo, se nos invita a temer al Hijo, se nos invita a confiar en el Hijo, en el ungido de Jehová. Aquí David nos invita a confiar en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y esto es muy, pero muy importante. Porque personalmente creo que lo más difícil para un cristiano, para los siervos de Dios, para las siervas del Señor, lo más difícil en la vida es confiar en Jehová, es esperar en el Señor, es poner la fe en el Señor, sobre todo en los momentos de necesidad, en los momentos de aflicción, en los momentos de dolor, en los momentos de desesperación. Cuando a ti llega una mala noticia, de una enfermedad, de un fallecimiento, de un despido económico, de un accidente, cuando nos llega una mala noticia, ¿qué es lo primero que se nos viene a nosotros a la mente? ¿Confiar en Jehová? ¿O vienen las dudas? ¿O vienen los miedos? ¿O vienen los temores? ¿O viene la desesperación? Y vienen preguntas: ¿qué voy a hacer ahora? ¿Quién me va a ayudar ahora? ¿A quién voy a acudir ahora? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Y qué voy a hacer ahora? Y si vienen las dudas, y si vienen los miedos, y vienen los temores. Hermanos, piensa en esto, lo que estoy diciendo. Cuando vienen aflicciones, cuando vienen necesidades, esto más o menos le pasó al pueblo de Israel, al que salió de Egipto. Después que vieron
las 10 plagas que Dios envió a Faraón, después que vieron cómo Jehová abrió el mar rojo, después que Dios le sacó agua de la peña, después que Dios le dio el maná, en un momento este pueblo tentó a Jehová. ¿Y saben lo que dijo? ¿Estará Jehová con nosotros? ¿Estará Dios en medio de nosotros? Porque eso es lo que se viene a la mente a muchas personas cuando están afligidas, cuando están necesitadas. ¿Estará Jehová conmigo? ¿Estará Dios conmigo? Y nos olvidamos de las promesas de Dios. Nos olvidamos del compromiso que Dios tiene para con su pueblo. El compromiso, así como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. Donde quiera que tú vayas, mi presencia irá contigo. No te dejaré, Josué. No te desampararé, Josué. Como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Es la misma promesa que Cristo le hizo a los apóstoles cuando les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O cuando les dijo ir a ser discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. He aquí, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Mi presencia irá con ustedes, mi amor irá con ustedes, mi protección irá con ustedes todos los días de vuestra vida, todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando converso con los cristianos y llegan las malas noticias, porque las malas noticias van a llegar. A Job le llegaron muchas malas noticias solamente en un día. A los cristianos también nos van a llegar malas noticias. También va a llegar la necesidad, también va a llegar la aflicción, también va a llegar el quebrantamiento, también va a llegar la prueba al cristiano. Son diversas pruebas, son pruebas de fuego. En el mundo tendréis aflicción. Es ahí, en medio de la aflicción, en medio de las pruebas, en medio del horno de fuego, es ahí donde nos invita David a poner nuestra esperanza, a poner nuestra confianza en Jehová. Porque David lo dijo: alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová guardará tu entrada, Jehová guardará tu salida, desde ahora y para siempre. Confiar en el Señor. Bienaventurado el varón, el hombre que puso en Jehová su confianza. Confiamos en el Señor a pesar de las malas noticias. Confiamos en el Señor a pesar de las enfermedades. Confiamos en el Señor a pesar de las necesidades. Confiamos en el Señor a pesar de las aflicciones. Confiar en el Señor es la invitación en este día. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y luego dice: y no mira a los soberbios. Estoy en el Salmo 40, verso 4. Y no mira a los soberbios. ¿Por qué los soberbios? ¿Por qué aparecen aquí los soberbios, los orgullosos? Porque los soberbios solo confían en ellos. Los orgullosos solo confían en ellos, solo dependen de ellos, solo creen en ellos solamente. Mi poder me ha dado todo lo que tengo. Todo lo que tengo, todo lo que soy, yo me lo he ganado con sacrificio, yo lo he obtenido con fuerza. El soberbio solo cree en él, solo depende de él. El soberbio piensa que solamente su poder, por su fuerza, por su sacrificio, tiene todo lo que tiene. Él no piensa en Jehová. Él no le da las gracias a Dios. Él no busca la ayuda de Dios. Él resuelve sus problemas él solito. Él resuelve sus problemas con la ayuda de nadie. Porque es soberbio. Es activo. Es orgulloso de corazón. El que confía en Jehová no debe confiar en él. Eso es lo primero. Si voy a confiar en Jehová, si voy a esperar en Jehová, si voy a buscar al Señor, si voy a depender de Dios, entonces lo primero es que no voy a confiar en mí.
Porque nosotros los cristianos somos vasos de barro para que la excelencia, para que el poder sea de Dios y no nuestro. Confiar en Jehová perpetuamente, creer en Jehová perpetuamente, buscar al Señor perpetuamente. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios. Los soberbios confían solamente en ellos y no confían en Jehová. Luego añade David en el Salmo 40, verso 4, ni a los que se desvían tras la mentira. El que confía en Jehová no mira a los soberbios, ni mira a los que se desvían tras la mentira. ¿Qué es la mentira en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? ¿Qué sería un engaño en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Te doy un ejemplo. Isaías capítulo 28. Vamos a Isaías 28, por favor. Sobre esto de la mentira y sobre esto de la falsedad. Isaías 28, por favor. Abre tu Biblia conmigo, Isaías 28. Isaías 28, versículo 14. La palabra de Jehová es para los líderes de Israel, de la nación de Israel. Los líderes de la nación de Israel tuvieron conflictos, tuvieron guerra, tuvieron batallas. ¿Y qué hacían estos hombres cuando venía la mala noticia, cuando venía la batalla, cuando venía la guerra, cuando había que enfrentar una prueba? ¿Qué hicieron los líderes de la nación de Israel? Fijémonos, mira el versículo 14. Dice la palabra de Dios: por tanto, varones burladores. ¿Se acuerdan cómo comienzan los salmos? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores. Esos escarnecedores son los burladores. Son escarnecedores, son burladores, son malos. Y Dios les dice a ellos: por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, son los líderes. Oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, estos líderes, estos varones, estos gobernantes habían dicho, versículo 15, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hemos hecho un pacto con la muerte, hicimos convenio, hicimos un compromiso con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Cuando venga la mala noticia, cuando venga la guerra, cuando venga la prueba, cuando venga el enfrentamiento, cuando lleguen las malas noticias, cuando pase el turbión del azote, cuando llegue la prueba a nosotros, cuando se levanten nuestros enemigos sobre nosotros, están diciendo ellos, no llegará a nosotros, no nos afectará, no nos tocará, librados somos. ¿Por qué? Mira el verso 15. Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Nada nos va a pasar, librados somos, porque hemos hecho convenio, porque nos hemos comprometido, porque hemos puesto como nuestro refugio a la mentira y a la falsedad. En este caso, ellos se refugiaron, ellos se escondieron, ellos buscaron apoyo, ellos buscaron ayuda en la idolatría, en las imágenes, en la idolatría, en los ídolos que tienen ojos pero no ven, ídolos que tienen oídos pero no escuchan, ídolos que tienen nariz pero no respiran, boca pero no hablan, pies pero no pueden moverse. La Biblia llama una mentira y una falsedad, un engaño, a la persona que pone toda su confianza, a la persona que busca ayuda en la idolatría, en los ídolos. Un engaño, una mentira, una falsedad, es cualquier persona, es cualquier cosa que no sea el Dios Todopoderoso, el Dios que abre el mar rojo, el Dios Todopoderoso, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, el Dios grande, glorioso y maravilloso.
Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no va detrás de la mentira. La mentira, el engaño es cualquier cosa que no sea Jehová, cualquier persona que no sea el Dios verdadero. Los israelitas, cuando venía el turbión sobre ellos, cuando venía la guerra sobre ellos, cuando venían las necesidades sobre ellos, ellos se escondían, ellos se refugiaban en la idolatría, en los ídolos, y no buscaron la ayuda del Señor, y no se apoyaron en el Señor, y no le clamaron al Señor, y hacer convenio con la idolatría, refugiarse en la idolatría, refugiarse es más que una mentira, es hacer convenio con la muerte, es hacer un compromiso con el Seol. Entonces uno tiene que preguntarse, cuando llegan tus momentos de necesidad, cuando llegan tus momentos de aflicción, cuando llegan las malas noticias a tu vida, ¿en quién te estás refugiando? ¿En quién te estás escondiendo? ¿A quién estás clamando? ¿A quién estás buscando? ¿En quién te vas a apoyar? ¿Te vas a apoyar en Jehová o te vas a apoyar en la idolatría? Jeremías dice, maldito el hombre que puso su confianza en el hombre, pero bendito son los que confían en Jehová perpetuamente. ¿En quién vas a estar confiando? ¿En quién vas a estar creyendo en tus momentos de necesidad? Porque la necesidad va a llegar a tu vida. La mala noticia va a llegar a tu vida, va a llegar a mi vida. La enfermedad va a llegar a nuestras vidas. Pero en esos momentos, ¿a quién vas a buscar? ¿En quién vas a confiar? ¿En quién vas a creer? ¿En quién te vas a apoyar? ¿Quién va a ser tu refugio? ¿Quién va a ser tu escondedero? ¿Quién va a ser tu pronto auxilio? ¿Quién va a ser tu fortaleza? ¿Quién va a ser tu roca? ¿En quién te vas a apoyar? ¿En la mentira? ¿En el engaño? ¿O te vas a apoyar o vas a confiar solamente en Jehová? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, pero creed, porque yo he vencido al mundo. Nuestro Señor es victorioso, nuestro Señor es triunfante, nuestro Señor es glorioso, nuestro Señor es maravilloso. Confiar en Él, creer en Él, esperar en Él. ¿A quién esperaré? Sino solo a ti, oh Jehová. ¿A quién tengo en los cielos? Sino solamente a ti, oh Jehová. ¿A quién tengo aquí en la tierra? Sino solamente a ti, oh Jehová. Y no deseo otra cosa más que tú, oh Señor. Hay un rey en el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas, capítulo 16, no, Segunda de Crónicas 16, Segunda de Crónicas 16, por favor, el rey Asa, un rey que anduvo perfectamente en los caminos del Señor, anduvo rectamente en los caminos de Dios. Pero mira lo que pasó con el rey Asa, con este maravilloso y gran rey, que en un momento puso su confianza en el Señor, en un momento se apoyaba en Jehová, buscaba al Señor en los tiempos difíciles de su vida. Pero llegó un momento, miren Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 7, la Biblia dice, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Rey Asa, no te apoyaste en Jehová, no buscaste la ayuda de Dios cuando vino otro ejército sobre ti. ¿Por qué no te apoyaste en Jehová? ¿Por qué no buscaste al Señor en los tiempos de batalla, en el tiempo de guerra? Ejemplo, mira el verso 8. El ejemplo que el profeta Hanani le coloca al rey Asa. Mira el verso 8. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo
con carro y mucha gente de a caballo? Hanani, el profeta, le dice al rey Asa: Rey, acuérdate de los ejércitos de los libios. Un ejército numerosísimo, un ejército lleno de carros, lleno de gente, de guerreros, un ejército poderosísimo, los libios. ¿Te acuerdas? Y mira lo que le dice ahora: con todo, porque te apoyaste en Jehová, porque confiaste en el Señor, porque creíste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Cuando los libios, con todo su ejército, con toda su caballería, con todo su poderío, con todas sus armas, te atacaron, tú te apoyaste en Jehová, tú buscaste al Señor, tú creíste en el Señor, tú clamaste a Dios, y Dios te libró del ejército de los libios y lo entregó en tus manos. ¿Por qué ahora no te apoyaste en Jehová? ¿Por qué ahora no clamaste al Señor? ¿Por qué ahora no buscaste al Señor? Mira el rey Asa. En el pasado se apoyó en Jehová para derrotar a todos sus enemigos. Y ahora en el presente el rey Asa no se apoya en Jehová, sino que se apoya y hace alianza con otros ejércitos. El rey Asa en el pasado se apoyó en Dios, confió en el Señor, y después no se apoyó en Dios, se apoyó en otros ejércitos, se apoyó en otros hombres, no buscó a Jehová. ¿En quién te estás apoyando, hermano mío? ¿En quién estás confiando, hermano mío? ¿En quién te estás refugiando en los tiempos de batalla, en los tiempos de necesidad, en los tiempos de prueba de tu vida? Otra situación, miren el versículo 11 y 12 de aquí de 2 de Crónicas 16. Otra cosa que el rey Asa hizo. Leamos lo que dice la palabra de Dios. 2 de Crónicas 16, verso 11. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, no se apoyó en Jehová, sino a los médicos. Me parece a mí que médicos acá tiene que ver con los supersticiosos, con los hechiceros, con los brujos. Este texto nos está diciendo que si usted tiene una enfermedad, no vaya a los hospitales y no vaya a consultar con su médico. Debe ir a consultar con su médico. Pero antes de ir a consultar con el médico, antes de sacar hora para un médico, ahora, en nuestros días, lo primero que hacemos nosotros es buscar al Señor, es buscar la respuesta de Dios, la ayuda de Dios, la sanidad de Dios, apoyarnos en el Señor. Cuando los siervos de Dios están en medio de la necesidad, cuando están en aflicción, los siervos del Señor, lo primero que hacen, su primera respuesta, es apoyarse, es buscar a Jehová en los momentos de aflicción y de necesidad. Bienaventurado el varón que puso su confianza en Jehová, en el Dios Todopoderoso. Una cosa, antes de despedirme en estos momentos. ¿Te acuerdas de Sadrach, Mesach y Abednego, que rehusaron arrodillarse y adorar a la estatua que el rey había creado, hecho? Ellos fueron metidos en un horno de fuego ardiente. Jehová los libró del horno ardiente.
Jehová evitó que Sadrach, Mesach y Abednego entraran al horno ardiente? No. Dios no evitó, Dios no libró a que entraran al horno ardiente Sadrach, Mesach y Abednego. No evitó Dios eso. Pero dentro del horno ardiente, Dios no los abandonó. Dios no los dejó a ellos. ¿Qué quiero decirte? Dios no va a evitar las malas noticias, Dios no va a evitar las pruebas, Dios no va a evitar las aflicciones. Dios no va a evitar que entremos al horno de fuego. Pero Dios promete que nunca te va a abandonarte, que nunca te va a dejarte en medio del horno de fuego, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. Él nunca te va a abandonarte, porque Él se comprometió contigo, se comprometió conmigo a no dejarnos y a no desampararnos nunca en esta vida. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Continuamos con el Salmo 40 en otra oportunidad. Amén. ¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir.